take some time to laugh. And maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile. 'Cause today is only here and ends tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowning in sorrow. Lift your head up high and open your eyes. You can, choices that you make can be revised. Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de Volver a Nacer, un programa realizado por Cable Plus Televisión en alianza con la Comunidad Terapéutica San Bartolomé y con la Corporación Oriente TV. En nuestro programa anterior tuvimos todo el recuento de Naranon, personas que nos contaron todo su trayecto, su recorrido, cómo funciona, cuál es esa metodología. Hoy tenemos una gran invitada, Rosita, quien nos va a contar su testimonio, nos va a contar lo que le ha tocado vivir y lo que vivió antes y después de llegar a Naranon. Entonces vamos a darle paso a esta entrevista, disfrútenla y sé que se van a enganchar mucho con ella. Hola Rosita, bienvenida a nuestro programa Volver a Nacer. Es un placer tenerte como un miembro que ya lleva un tiempo considerable en el programa de Naranon. Y bueno, quiero que en principio nos cuentes cómo llegaste a Naranon, hace cuánto tiempo, cuánto llevas en el programa y bueno, y en qué condiciones llegaste como familiar de un adicto. Bueno, ¿qué tal? Queridos televidentes, espero que este mensaje que yo quiero aportar hoy a la comunidad, tanto de esta zona de Oriente como la de Medellín, sirva para que llegue a los hogares de ustedes. Igual, haga renacer la esperanza de que un adicto se puede salvar, que hay muchas partes donde lo pueden hacer, lo mismo que la familia. Espero que lleguen muchas personas a nuestros grupos. Les contaré que darme cuenta, primero que todo, que tenía un adicto fue una cosa aterradora, porque yo, entre comillas, me creía la mamá superestrella. Me quedé sola con ellos, tuve un año de 7 años de matrimonio, luego hubo una separación, una ruptura de este matrimonio, y creo que fue uno de los factores que más hizo que esta personita pudiera coger un camino de drogadicción. Como siempre pasa, todo el mundo sabía que mi hijo estaba metido en la droga, mas yo no me había enterado. Entonces para mí fue muy duro porque yo creía estarlos manejando muy bien. Resulta que uno se equivoca, porque puedo contarles que por mi experiencia me di cuenta que como madre daba un amor muy equivocado, pero era lo único que yo traía, así me criaron. Traemos muchas cosas cerradas en nuestra vida, y eso pasa como de generación en generación, pero la suerte fue que después de buscar muchísimas cosas, porque les cuento que yo podía en este momento escribir muchos libros sobre las locuras que yo hice para que mi hijo saliera de la drogadicción, y ninguna de ellas dio ningún resultado, al contrario, todos los días se hundía más en la droga. ¿Por qué? Porque en Naranon entendí, cuando llegué, que fue como mi tabla de salvación después de hacer tantas locuras, de que realmente yo no estaba haciendo nada para que esta persona pudiera disfrutar más adelante de una recuperación. Sabemos que Naranon nos da la oportunidad de hacer un cambio de actitud en la familia, y yo sostendré siempre, sin meter aquí a mi hermandad Naranon, de que una madre recuperada en Naranon puede salvar totalmente una familia, y así fue. Y esa es mi experiencia. Todas las familias cuando llegan a Naranon, estoy convencida de que llegan después de tocar un fondo como lo hacen los adictos. Un adicto empieza a recuperarse cuando realmente siente que tocó un fondo tan horrible, tan triste, que le pesa la vida. Igual llegué yo a Naranon, con un peso tremendo, sobre todo la culpa.
La culpa es una de las cosas que no permite que nosotros reaccionemos diferente, porque siempre como mamá me preguntaba, ¿será que yo soy buena mamá? ¿Será que soy mala mamá? ¿Será que no le doy lo necesario o le estoy dando demasiado? Empezamos a tapar muchas cosas que ellos hacen, porque no queremos que nadie se dé cuenta. Y resulta que el adicto en la casa es una cosa y en la calle es otra. Darnos cuenta de esto duele muchísimo. Pero al llegar a Naranón y me dicen por primera vez cuando me siento en esa silla que esa hermandad era para mí, que yo llegaba buscando mi recuperación, que era una coadicta. Yo no podía entender eso, que una persona tan enferma como es un adicto y como lo somos nosotros como familia, no fuera el enfermo. Toda la culpa se la echamos a ellos, porque siempre el adicto es el chivo expiatorio de una familia. Se me olvidó que tenía 2 hijas maravillosas, que me aportaban muchas cosas, sus conocimientos como jóvenes, y me fui prácticamente detrás del adicto, buscando siempre en sus ojos cuando llegaba a casa drogado, o cuando ya empezó en medio de su locura a llevarse también las cosas de la casa, porque prácticamente todos los adictos, casi todos, llegan a ese. Cuando ya no tienen dinero para consumir, entonces van a la casa a ver qué se pueden llevar. Hasta eso lo tapaba yo. Si trabajaba alguna vez y no iba por sus farras de llegar al amanecer a la casa, entonces yo llamaba a la empresa y decía que estaba con fiebre, que estaba en urgencias, que esto y lo demás allá, para que no lo fueran a echar, porque nos moríamos de pánico de que el adicto se quedara sin trabajo. Y resulta que el recibir el dinero, como yo no lo saben manejar, tenía más comodidad para consumir. Claro, o sea que de alguna manera siempre le evitaste las consecuencias que él debía asumir por sus malas decisiones. Exactamente, eso es lo que hacemos todas las familias. La familia prácticamente se divide. Hay hermanas, como me pasó a mí, la hermana mayor, amándolo siempre tanto, le dejaba de hablar, volvía y le hablaba, le decía una cosa, le decía la otra. Cuando llegaba a sus farras, entonces yo ponía el equipo duro para que no durmiera, muchas veces le tiraba la comida, no fui capaz jamás de negársela, pero entonces yo buscaba como la forma de herirlo también, no respetaba ese ser. Cuando entré a Naranón y empecé a trabajar el programa, ese maravilloso programa, que hoy lo puedo decir, sinceramente me salvó la vida, porque yo lo único que hacía en mi mente era tratar de ver cómo el adicto se moría y cómo lo enterraba, o cómo yo fallecía y cómo iría a llorar ese adicto encima de mi caja donde me enterraran, porque ay, pobrecita mi mamá, cómo la hice sufrir. Y uno internamente gozaba con eso. Esas son las películas que nos hacemos las familias, cómo ir a padecer, entonces dejémoslo afuera, entonces empecemos a hacer esto. Pero eso lo hacemos es cuando llegamos a Naranón, empezamos a dar unos primeros pinitos. ¿Cuál fue mi experiencia? Cuando ya empecé a entender que este programa era para mí y que con las ayudas que yo le daba al adicto, lo único que estaba logrando era que la enfermedad se afianzara más en él y que la enfermedad todos los días progresara más, porque es una enfermedad demasiado sutil. Aun cuando se lleve muchas veces a pedir ayuda para él, si él no está realmente convencido de que la necesita, eso es perder el tiempo. El adicto, cuando llega a una institución y sabe que va a una recuperación real, se dispone como nos disponemos las familias también. No por fuerza mía me quedé en Naranón, yo llevo 28 años en la institución, en la hermandad. No por eso, sino solo por la gracia de Dios, como decimos, por la buena voluntad que ese poder superior en mí me regala, me quedé escuchando el compartir de todas mis compañeras, que por eso decimos que un compartir puede salvar una vida y se pueden quedar muchas personas. Es maravilloso ver, yo me alegro, yo lloro de la alegría cuando una persona lleva poco tiempo en la hermandad y veo ya su compartir de tanta esperanza, de ver cómo otro adicto también se puede salvar, porque yo entendí que solamente cuando mi cambio de actitud de mamá, entre comillas, alcahuete, entre comillas, que se le daba el dinero cuando lo pedía, cuando se le daba la ropa nueva, todo aquello él lo cogía para irse a drogar. Entender esto fue difícil porque yo decía, pude entender más fácil que yo pudiera tener una vida ingobernable,
por mis defectos de carácter debido a la coadicción, ¿cierto? Y a la vida que traía desde pequeña, porque yo quedé muy pequeña sin mamá. Mi madre murió cuando tenía 6 años y ya traíamos muchas cosas. Una madre que siempre la vi como una mamá muy generosa a pesar de mi corta edad. Quedé con 6 hermanitos más y de ahí para abajo cuenta. Crecí en un hogar donde era un papá muy amoroso en el sentido de llevar comida, ropa, pero no amoroso porque igualmente él se levantó. Poder hacer ese trabajo tan lindo con mis padres fue maravilloso. Descubrí que en ese cuarto paso del que hablábamos siempre, que son los pasos para recuperación personal, en el cuarto paso yo me siento a escribir, primero rezando la oración de la serenidad, que es una de las herramientas maravillosas que yo encontré en Naranó. Para mí es una oración mágica, es una oración milagrosa. Cada que yo estaba mal, yo me iba a cualquier rincón de la oficina donde trabajaba y yo ya la entendía, ya no era como un papagayo, sino que yo entendía cuando decía, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. ¿Qué no podía cambiar? Yo no podía cambiar al adicto, yo no podía cambiar a ninguno de mis hijos, solamente podía cambiar yo, porque empecé a conocer mi fondo, de dónde viene la raíz de todas mis irresponsabilidades, de todos mis defectos, poder entregar todo esto a ese poder superior, a otro ser humano, compartir, es maravilloso. Porque esos 12 pasos nos llevan a un despertar espiritual espectacular. Cuando yo puedo sentarme aquí y pasarles este mensaje de que las familias sí se pueden salvar. Sí, Rosita, te voy a invitar a una corta pausa aquí en Volver a Nacer para que seguida nos sigas contando esa maravillosa experiencia que nos atrapa y que seguramente muchos de nuestros televidentes se van a sentir identificados y seguramente les vas a ayudar mucho. Y yo lo hago con mucho amor. Life is good, it is good to me, and it was meant for you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time to laugh. Maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile. 'Cause today is only here and then it's tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowning in sorrow. Lift your head up high and open your eyes. You can, choices that you make can be revived. Take some time to laugh. Maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile. 'Cause today is only here and then it's tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowning in sorrow. Lift your head up high and open your eyes. You can, choices that you make can be revived. Estamos nuevamente aquí con Rosita, una persona maravillosa de Naranón, que nos está transmitiendo toda su experiencia, todo su crecimiento en este gran programa, que es un programa muy espiritual. Nos estabas contando ahora que llegaste totalmente absorbida por el adicto, totalmente neutralizada por la enfermedad.
¿Cómo fue ese proceso, tu recuperación, todo lo que aprendiste, todo lo que fuiste desarrollando, que fue muy importante para el adicto, pero principalmente para tu vida también? Bueno, fue maravilloso darme cuenta que este programa era para mí y que el adicto tenía la oportunidad en ese momento de llegar a Narcóticos Anónimos. Él sabía que aún amándolo tanto y teniendo una familia que nos amábamos todos a pesar de que no tenían ese papá ahí, empecé a trabajar en mi vida personal, empecé a darme cuenta cómo estaba obrando yo con mis otras hijas, que también me necesitaban tanto, mi otra familia también, tenía a mi padre vivo, mis otros hermanos, y llevar este mensaje a toda la familia es maravilloso. Uno no puede ir llegando a cualquier familia y decir, ve, es que yo estoy en Arano Tatá. Uno se da cuenta que esas personas necesitan y por algún lado, algún día llega, ese poder superior llega y nos dice, aquí hay gente que sufre, puedes pasarles el mensaje y algo se da. Darme cuenta que yo podía empezar esos primeros pinitos, como fue quitarle una llave, como fue no dejarlo encerrado, porque yo lo dejaba encerrado. Y resulta que por la noche llegaba y ya estaba listico a salir. Y yo, ¿pero para dónde van? Mira, llegaste a esta hora, tata. No, yo me tengo que ir. Sabemos que la enfermedad es una compulsión, es una alergia emparejada, acoplada, todas estas cosas, igual que sentimos nosotros. Por eso a veces maltratamos tanto al adicto, porque el mismo desespero en nosotros hace que hagamos cosas indebidas. Yo nunca lo maltraté de palabra porque pues no era capaz. Tuve ocasiones en que me llamaron que tenía por decir una sobredosis y yo nunca fui capaz de irlo a recoger. Mandaba a una de las hermanas o pedía auxilio en otro lado y me iba. Y llegar a Naranón y yo poder descargar esa carga, ese bulto de cemento que llevaba, compartir con mis compañeras, ellas me escuchaban llorar, yo llamaba a cualquier hora de la noche, a cualquier hora de la mañana. Y por eso, por gratitud, hoy estoy aquí devolviendo esta gratitud tan grande que me dio hace 28 años Naranón, de recibirlo a uno con esos abrazos, con ese amor tan grande que uno a veces hasta los rechaza, porque nunca nos los dieron. De pequeña yo no lo sentía así. Entonces igual nunca se los di a mis hijos. Hasta ahora, vieja, ya vengo a darme cuenta. Qué rico no sentar a un hijo en las piernas de uno y decirle cómo te amo, cómo te quiero, cómo estamos de bien. En mi casa todos llevamos el programa Naranón. Sí, ¿cómo te diste cuenta que ese amor que estabas entregando era equivocado? ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué fue de lo que te diste cuenta? ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a hacer el cuarto paso, yo sabía que en vez de ayudarle a esta criatura, lo estaba matando. Lo estabas precipitando. Exactamente. ¿Por qué? Por taparle todo. Porque yo no permitía que él viviera todas las consecuencias de sus actos. Entonces yo los estaba viviendo por él. Cuando me di cuenta de eso, yo empecé a hacer las cosas que tenía que hacer. En Naranón tenemos esas herramientas tan lindas, como decimos, que son los 12 pasos, la oración de la serenidad, los lemas que son tan lindos, piensa, aprende, escucha, solo por hoy. Todas esas herramientas nos ayudan muchísimo a despertar, a tener un despertar espiritual hermoso, llegar con un Dios totalmente equivocado, totalmente. Y a través de el estudio en Naranón nos damos cuenta de que también estábamos equivocadas con eso. Hacíamos trueque, yo hacía trueque con Dios. Yo le decía, no miro a nadie si mi hijo se recupera. Yo no hago esto si mi hijo se recupera. Yo le daba órdenes a Dios por todos los lados. ¿Lo chantajeabas? Claro, lo chantajeaba en todo momento. ¡Uy! Loca, mandaba unas, mejor dicho, yo me iba a Girardot a pie, hacía lo imposible, le prometía cosas a Dios. Qué tristeza darme cuenta que Él buenamente me dejaba pensar todo eso y que hoy me da una forma diferente de pensar. Ya hoy llegan mis hijos hacia mí y ya les puedo dar un amor real, un amor que permite que cada uno de ellos viva las consecuencias de sus actos. Ya están muy criaditos. El adicto ya hace mucho rato tiene un programa de recuperación. Como les cuento, pues estuvo en varias instituciones, salen muy fortalecidos, pero igual que nosotros, si el adicto no sigue un programa, que yo estoy convencida que la adicción es parte de una enfermedad espiritual. Es un fondo tan oscuro que la familia igual se va por ese huequito. Un adicto es capaz de acabar con una familia. Sinceramente, tenemos, como hemos visto, compañeras, que si no llegan rápido a Naranón, yo creo que ya estábamos todas bajo tierra o en un manicomio, porque así nos volvemos. De decirles que yo
deseaba la muerte para mi hijo. Era tanta la angustia como el peso, o como el egoísmo, como el miedo al miedo de saber qué le iba a pasar. Y yo muchas veces decía, prefiero enterrarlo a verlo en una cárcel, prefiero enterrarlo a que le haga daño a otra persona. Entonces, ¿qué redundó en la gracia de que esta criatura cogiera un buen camino? El cambio mío, la tranquilidad, la fortaleza para hablarle, el decirle, no señor, hasta aquí trajo su manipulación. Y nosotros como familia también manipulamos demasiado. Nosotros comemos a un adicto y le decimos, mira, mis primeras canas son por ti, no duermo por ti, no como por ti. La culpa es enorme en esa persona y se va a drogar más. Porque eso es lo que hacemos, mandarlo a drogar más. Sí, ¿qué decía tu hijo cuando te empezaba a ver esos cambios, esa actitud diferente, esa forma de responderle, siendo más segura cada vez, con seguridad? Uno le veía, a pesar de que él seguía consumiendo, porque muchas veces entró a NA y volvía y salía. Y mis primeros pinitos fue en una de las reuniones de NA. Yo tenía que enterarme realmente si la Asociación Mundial decía que era una enfermedad, yo tenía que saber que era cierto, porque era imposible ver una persona joven, llena de vida, 2, 3, 4 días sin aparecer y llegaba como un esqueleto andante a la casa. Entonces uno corría a darle la comida a los 4 días. Yo llegaba a darle la comida a los 4 días, ¿cierto? Porque pobrecito, pero era la culpa. Habría que compensar. Claro, pero era la culpa de una madre que decía, yo lo mandé a drogarse, por mis actitudes, por lo que yo decía o por lo que yo hacía, y más sin tener un esposo al lado, era todavía más difícil porque uno decía, bueno, a lo mejor yo tuve la culpa de que este matrimonio se desbaratara, también esa culpa me cargaba. Gracias a Dios, como te digo, él llegó hasta que paró. Hoy es un feliz miembro de NA, es un feliz padre que aprendió a ser papá. Hoy es un hijo que me dice, vieja, si no hubiera sido por ti y por la ayuda de ese poder superior que nació en ti, tal vez hubiera muerto bajo los puentes de San Juan o en otra parte. Y a los compañeros oigo cuando les dice con lágrimas en los ojos, si no hubiera sido por esta viejita, ¿qué hubiera sido mi vida? Que tuvo el valor en Naranón de tener un despertar espiritual. Y él me dice siempre, madre, no te dé miedo, ven, pasa el mensaje, que si a ti te ayudó tanto, yo sé que muchas familias van a salir adelante como saliste tú. ¿Qué le dices hoy a esas mamás que están en tu misma posición 28 años atrás? Lo que les digo es con un amor tan grande, yo quisiera tener las palabras mágicas en mi boca para decirles, vayan a la hermandad Naranón. Buscar tanto para saber y darme cuenta que era lo único que me podía devolver la vida, empezando por conocer un poder superior diferente al que yo tenía. Llegar las personas por primera vez y yo poder compartir la alegría y la esperanza, y les digo, la esperanza no la pierdan nunca. Eso es lo que menos se debe perder. Cuando yo pierdo mi esperanza, yo creo que perdemos la vida, porque sin esperanza no puedo caminar. Si la esperanza de saber que algún día, y les digo muy claro, si yo fui capaz a través de mi poder superior de permanecer aquí 28 años y que quizás estaré en Naranón hasta el día que me saquen con las paticas para adelante, el adicto también puede coger un camino de recuperación, porque se dio cuenta de que a pesar de tener una familia que lo amaba tanto, se quedó solito, ya sin la alcahuetería de las hermanas, de la familia, amándolo tanto. Entonces se dio cuenta, me estoy muriendo solo, tengo que buscar, yo sé dónde hay ayuda. Entonces las madres, por favor, vayan a Naranón. Quieren una familia sana, una familia salvada de los despojos. Es que para mí la drogadicción es la enfermedad de la miseria. Porque para uno es muy doloroso ver cómo una persona que uno ama tanto se vaya a una calle, como le tocó al mío, duerma en una acera, vaya a una cárcel, a un hospital y hasta el cementerio, sin buscar una salvación. Sí, Rosita, desafortunadamente nos tenemos que ir, pero claro, yo soy encantado de escucharte, con de tanto conocer gusto que lo hago. de esta experiencia tan linda que seguramente le va a ayudar a muchas personas. Yo sé que sí, que este mensaje va a llegar a todas las familias del Oriente. Un placer. Gracias.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy con esta gran invitada, Rosita, quien nos contó toda su experiencia en el transcurso de Naranón, estos 28 años en los cuales pasó por situaciones muy complicadas, en los cuales, como ella menciona, tuvo situaciones de mucho dolor, de mucha duda, pero que con esa fe y ese mensaje que ella menciona transmitir constantemente le ayudó a recuperar su familia, a su hijo y todas las personas que ella más quiere. Cabe resaltar que no se muestra la identidad de Rosita con el fin de mantener su anonimato. Es muy importante que ella, como persona que lleva este mensaje de Naranón, pues esté en total anonimato y no se dé claridad de quién es para que pueda seguir transmitiendo este mensaje. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, que estuvieron pendientes, que se lograron identificar y escuchar en realidad el mensaje que ella nos transmitía. Recordarle que en el transcurso del programa van a estar pasando su número, su dirección, por si desean llamar, por si desean hacer parte también de Naranón y empezar con ustedes a salir y a trabajar en estas enfermedades que es tan importante. Un agradecimiento especial a Cable Plus Televisión, a la Corporación Oriente TV y a la Comunidad Terapéutica San Bartolomé, que está dispuesta a prestarles siempre sus servicios, esta ayuda y este acompañamiento. Nos vemos en una próxima emisión. Feliz semana. And it was meant for you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time to laugh. And maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile. 'Cause today is only here and ends tomorrow.